Muy buenos días. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias de Vida y Tecnologías. El grupo está conformado por Anchunia Benítez Mariuxi, Cárdenas Morado Jorge, Constantino Pazmiño Luis y Guzmán Sánchez Alejandra. Nuestro tema es test de pareado. Siguiente. El test de pareado tenemos como introducción que es una prueba T pareada que también es conocida como prueba T dependiente o correlacionada, ya que esta prueba estadística compara los promedios, las medias y las desviaciones estándar de dos grupos relacionados para así determinar si hay una diferencia significativa entre los dos grupos. Eh, Esta logra producir una diferencia significativa cuando es poco probable que las diferencias entre los grupos se deban a un error de muestreo o al azar. Estos dos grupos pueden estar relacionados por ser el mismo grupo de personas, el mismo artículo o estar sujetos a mismas condiciones. Ya, yo les voy a hablar acerca de cuándo puedo usar esta prueba. Bueno, se dice que esta prueba se puede usar cuando sus valores correspondan a medidas emparejadas. Por ejemplo, si tiene medidas de antes y después para un grupo de personas, además la distribución de diferencias entre medidas emparejadas debe tener una distribución normal. ¿Qué otros nombres tiene la prueba test pareada? La prueba T pareada también se conoce como prueba T de pares dependientes, prueba T de diferencias, prueba T de pares emparejados o prueba T de muestras, o medidas repetidas también. Y otra pregunta es que, ¿y si mis datos no tienen una distribución próxima a lo normal? Es que si los tamaños de sus muestras son muy pequeños, es posible que no pueda hacer la prueba de normalidad. Puede que deba basarse en su comprensión de los datos, también puede hacer una prueba no paramétrica que no suma la normalidad. Siguiente. ¿Qué necesito para hacer una prueba T pareada? Para una prueba T pareada necesitamos dos variables. Una variable que define los pares de observación y la segunda que es una medida. En ocasiones ya contamos con las diferencias por pares de la variable de medida. En otras, en otras tenemos variables separadas con las medidas del antes y del después de cada par y tenemos que calcular en sí las diferencias. Siguiente. Les voy a hablar sobre sobre la metodología. El test pareado es una prueba estadística utilizada para comparar las medidas de dos conjuntos de datos relacionados. Es útil cuando se quiere determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas tomadas antes y después de un tratamiento o una intervención en el mismo grupo de individuos. Para eso tenemos lo que son unos puntos como lo que es el planteamiento de hipótesis, que aquí se establecen la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula asume que no hay diferencia significativa entre las medidas antes y después del tratamiento, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que sí existe una diferencia significativa. Lo que es la recolección de datos, esta sostiene las medidas antes y después del tratamiento para cada individuo del grupo de estudio. En el cálculo de la diferencia tenemos que para cada individuo se calcula la diferencia entre las medidas antes y después del tratamiento o el análisis. El cálculo de la medida de las diferencias se calcula la medida de las diferencias para tener una medida de tendencia central. En lo que es respecto al cálculo de la desviación estándar de las diferencias, esta se calcula la desviación estándar de las diferencias para tener una medida de dispersión. En lo que es el cálculo de estadístico T, se calcula el estadístico T utilizando la fórmula T, que son las medidas de las diferencias sobre la desviación estándar de las diferencias y sobre la raíz cuadrada del número de individuos. Siguiente. Ya, para la determinación del valor crítico y el nivel de significancia se establece un nivel de
significancia, por ejemplo, A es igual a 0,05 y este se encuentra el valor crítico correspondiente en la tabla T de Student con la N menos 1 grados de libertad. En la comparación del estadístico T con el valor crítico, si el valor absoluto del estadístico T es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una diferencia significativa entre las medidas antes y después del tratamiento. En lo que es respecto a la interpretación del resultado, este se interpreta el resultado en el contexto del estudio y se realizan las conclusiones sobre la efectividad o el impacto del tratamiento o análisis. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del test variado. Nos basamos en un grupo de personas. Aquí se midió el ritmo cardíaco de 15 personas seleccionadas de forma aleatoria, o las personas iniciaron el programa para correr y se les volvió a tomar el ritmo cardíaco un año más tarde. Por lo tanto, estas mediciones y después correspondientes a cada persona fueron un par de observaciones. Vemos aquí en el primer recuadro que se utilizó en el programa Minitac, tenemos dos columnas, que es el antes y el después con sus valores respectivos. En las estadísticas descriptivas nos dicen que el antes y el después tenemos con los valores en la N2020, en la media nos da el resultado 74,50 y en el después 72,30. En la desviación estándar, el antes nos da como el valor de 4,51 y el después 4,05, y así con en el error de estándar de la media, 1,01 y 0,91. Así también tenemos las estimaciones de la diferencia variada y también en la prueba, que aquí encontramos lo que es hipótesis nula y hipótesis alterna con su valor T y su valor P. Tenemos también el histograma de diferencia. El histograma de diferencia nos basamos en utilizar un histograma para evaluar la forma y dispersión de los datos. Aquí también un histograma funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es mayor que 20, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y también tenemos que es gráfica de valores individuales de diferencia. Aquí nos dice que bueno, ahí utilizamos una gráfica de valores individuales para examinar la dispersión de los datos y para identificar cualquier posible valor atípico. La gráfica de los valores individuales funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es menor que 20. Y en la interpretación, bueno, aquí utilizamos la desviación estándar para determinar qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Un valor de desviación estándar más alto indica que una mayor dispersión de estos datos no es una buena regla empírica para una distribución normal, que es aproximadamente al llegar al 68% de los valores que se ubican dentro de la desviación estándar de la media, y el 95% de los valores se ubican dentro de dos desviaciones estándar, el 99,7% de los valores se ubican dentro de tres desviaciones estándar. Bueno, y vale recalcar que el valor T es el valor observado del estadístico de la prueba T, que mide la diferencia entre un estadístico de muestra observado y su parámetro hipotético de población en unidades de error estándar. Y el valor P lo que nos dice que, bueno, es una posibilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Además, un valor P más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula. Eso es todo. Gracias.